Dios les bendiga a todas las hermanas y hermanos y todos los amigos que me escuchan en esta hermosa y bella noche. Bueno, quiero hablarles un pequeño tema acerca de las enseñanzas de la Biblia. La Biblia tiene muchos secretos que los estudiosos de la Biblia descubren. La Biblia es inmenso. La Biblia, para entenderla, debemos de tener el discernimiento del Espíritu de Dios para entender las Escrituras. Y cuando ya tienes el discernimiento, o más bien ese don de discernir la palabra de Dios, Dios te va mostrando secretos que están escondidos en la Biblia. Entonces, hermanas y hermanos, quisiera compartir un pequeño tema. El tema se llama Los secretos de la oración. Eh, Hay mucha gente habla de la oración, pero hay cosas que no lo saben o no lo sabemos, porque porque Dios no nos ha revelado. Pero hoy quiero compartir un tema que se llama los secretos de la oración. Dice así, eh, el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 11, dice la palabra del Señor. Dice así, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? En este versículo quiero centrar acerca del tema que yo les quiero explicar de parte del Señor. Estas cosas que yo les enseño o que yo les hablo son cosas que el Señor me ha enseñado porque cuando yo no entendía la Biblia, vino yo en oración, yo le pedí, Señor, necesito que me abras el entendimiento para conocer los secretos de tu palabra. Quiero entender qué es lo que habla de tu palabra, quiero saber qué significa. Pero gracias a Dios un día me abrió el entendimiento y el Señor pues me dio ese don de interpretar las escrituras y hoy pues puedo entender un poquito acerca lo que enseña la Biblia. Hay tantas cosas secretas en la Biblia. Por eso quiero compartir este tema. Se llama Los secretos de la oración. Vamos a comenzar. Dice así. Entonces, óigase bien, ponga atención. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando ores, debes tratar la manera de, de que tu, de que tu oración, en tu oración debe estar presente la presencia de Dios. Hay oraciones que Dios no está presente. Hay mucha gente que ora, pero Dios no está allí. Un ejemplo para que usted me entienda. En cierto lugar había un hombre llamado Juan. Era un miembro de una iglesia profética. Y me recuerdo que en ese tiempo yo allí me congregaba cuando era miembro. Hoy, gracias a Dios, pues el Señor me ha dado la oportunidad de escalar un grado un poquito más alto en el Evangelio. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, y la mayoría de hermanas cristianas decían, ese hermano Juan sí bueno para orar. Claro, él comenzaba a orar de primero. Solo pusía una silla y se hincaba y se pusía las manos sobre la silla y empezaba a orar. Es un ejemplo que le voy a poner. No quiero ofender a nadie, sino que es para que me entienda del tema de lo que vamos a enseñar. Y se postraba el hermano Juan y pusía sus manos sobre las sillas. Y allí decía, Señor, gracias te doy que tú me has permitido pasar este día, Señor. Gracias, Señor. Y al buen rato, y pasaba horas. Así pasaba. La pregunta esta noche,
¿Quién es el que estaba presente en esa oración? ¿Será Dios el que estaba en la oración o el sueño que estaba ahí? Por eso dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Cuando tú ores, trata la manera de que en tu oración esté presente el Señor. Porque muchas veces cuando oramos, muchas veces Dios no está presente. A veces está presente el sueño. Allá estamos orando y vamos a roncar, roncar, roncar. Y creyendo que Dios está en nuestra oración. Mentira. Dios no está en esa oración. Entonces, hermanas y hermanos, que cuando ores, trata tú la manera de encontrar a Dios en la oración. Por eso se llama el tema los secretos de la oración. Uno de los secretos de la oración es que en tu oración trata la manera que Dios esté presente en tu oración. Bueno, vamos a entrar ya en tema. Le enseño esto porque un día el Señor me lo enseñó. Había un tiempo cuando estaba trabajando, hoy pues no trabajo, hoy vivo por la misericordia del Señor. Todo lo que necesita el Señor me lo regala, Él me lo da. Eso sí que no ando pidiendo, no, no. El evangelio no se ha hecho para pedir, el evangelio se ha hecho para salvación, gloria al Señor. Entonces quiero decirles, hermanas y hermanos, en ese tiempo yo estaba trabajando y yo pedía mis vacaciones, me daban 9 días de vacación, a veces 15 días o 9 días, pero en ese tiempo 9 días me daban a mí. Entonces lo que le quiero decir, en ese tiempo yo pedía mis vacaciones y llegaba a la casa, dejaba mi mochilita y me iba para el templo. Y llegaba al templo y allí llegaba y le decía, Señor, te doy parte, Señor, que estoy presente. He venido a disfrutar mis vacaciones contigo. Porque así era. Entonces yo me iba a pasar mis vacaciones en el templo. Yo pedía mis vacaciones para estar con Dios en ese tiempo, porque a veces trabajando no le sobra tiempo a uno. Pues quiero decirle que yo llegaba al templo, eso sí, que me declaraba en ayuno, no crea que solo va a estar ahí. No, no. Cuando yo entraba en el templo a, a dedicar mi- mis vacaciones con él, eso sí, todos los días, los 9 días que usaba para vacación, para estar con el Señor, eso sí, desde que comenzaba, me lanzaba en ayuno, entregaba el ayuno a las 6, después el culto, después me iba a cenar como a las 9, a las 10 ya venía de regreso al templo. O sea que pasaba mis vacaciones día y noche en el templo. Entonces quiero decirles un día, cuando ya llevaba como 3 ayunos, 3 o 2, no me recuerdo, pero bien, quiero decirle que en ese tiempo ahí estaba yo. Bien cabal, cuando yo estaba ante el altar del Señor, empecé a orar. Y bien cabal me di cuenta que cuando yo estaba orando, me di cuenta que Dios no estaba presente en mi oración. Entonces, cuando me di cuenta que Dios no estaba presente en mi oración, dije yo, qué desgracia que he pedido mis vacaciones para estar con Dios aquí en el templo y me doy cuenta que Dios no está aquí. Dije yo. Pues cuando yo dije esa palabra, inmediatamente vino la voz de Jehová, mi Dios. A las 10 de la mañana vino la voz del Señor desde allá arriba. Y vino la voz del Señor y me dijo, levántate. Entonces yo me levanté y me puse enfrente el altar donde están las flores, donde está el púlpito, ese es el altar. Entonces yo me puse delante del altar. Como él me dijo, levántate, y yo me levanté cuando ya estaba al frente del altar y me oí aquella voz que me dijo, ¿por qué no le gritas a tu Dios? Oígase bien.
¿Por qué no le gritas a tu Dios? Yo escuché esa voz. Yo sé que Dios, aunque no pronunciemos palabras, yo sé que Dios nos escucha. Yo sé que Dios nos escucha, nos oye. Pero yo oí bien claramente una voz que me dijo, ¿por qué no le gritas a tu Dios? Entonces vine yo obedecí a aquella voz. Aquella voz empecé a decir, Señor Jehová, ¿dónde estás tú? Volví a gritar, Señor Jehová, ¿dónde estás tú? Y lo grité con toda fuerza. Y la última vez que grité dije, Señor Jehová, ¿dónde estás tú? En ese momento vino la voz del Señor desde allá arriba a las 10 de la mañana. Vino aquella voz del cielo y habló y me dijo, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Entonces yo le dije, Señor, perdóname, Señor. Yo pensaba que tú no estabas aquí. Entonces cuando él me dijo, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Y yo le dije, Señor, he venido a pasar mis vacaciones porque yo quiero estar en tu regazo. Quiero sentir el amor de un padre. Quiero sentir que tú me amas de verdad. En ese momento, cuando yo estaba hablando, sentí bien claramente que desde el cielo fue derramado un fuego. El Espíritu Santo cayó desde mi coronilla hasta, bajó todo mi cuerpo hasta mis pies. Y entonces yo empecé a hablar con él. Y yo lloraba ante la presencia del Señor y yo hablando con él. Entonces lo que yo les quiero decir, hermanas y hermanos, así fue la primera vez que el Señor me enseñó los secretos de la oración. ¿Por qué yo le puse los secretos de la oración? Se llama secreto de la oración porque tú debes tratar la manera que cuando estés orando, debes tratar la manera de buscar la presencia de Dios. Porque algunas veces oramos, solo oramos, pero Dios no está presente. Por eso hay peticiones que no son contestadas porque muchas veces Dios no está presente en la oración. Entonces vine yo, clamé y clamé, el Señor así me respondió. Ahora bien, pasé ese día, al siguiente día, quiero decirles hermanas y hermanos, al siguiente día fui, me presenté al templo, lo mismo, y empecé a gritarle, como dije, ayer me escuchó y le voy a gritar. Y le grité con toda mi fuerza, Señor Jehová, ¿dónde estás tú? Le volví a gritar, Señor, ¿dónde estás tú? Y pasé gritando, pero el Señor no me respondió. Cuando vi que no me respondió, me fui a sentar en el piso y me retaché contra la pared. Y dije, qué desgracia de mí si ayer encontré a Dios y ahora me doy cuenta que no está de nuevo. En ese instante, cuando yo estaba diciendo así, vino otra vez aquella voz desde el cielo. Eran lo mismo, como las 10 de la mañana. Entonces vino aquella voz y me dijo, levántate. Entonces yo me levanté y me dijo aquella voz y me dijo, ¿qué ves dentro del templo? Entonces cuando yo empecé a ver al frente del púlpito estaban guindados unos instrumentos. Y yo le dije, Señor, veo unos instrumentos. Y él me dijo, ¿por qué no le alabas a tu Dios? Entonces me recuerdo, yo obedecí a aquella voz, me subí en el púlpito, agarré un instrumento que los sé tocar y empecé a tocar. Bien me recuerdo cuando empecé a cantar aquel cántico que dice así, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Cuando yo empecé a cantar ese cántico,
no lo pude terminar, porque en ese momento bajó la gloria del Señor, bajó aquel poder del Señor sobre mí y yo caí hincado y empecé a llorar, empecé a gritar, pero yo no sabía que el Señor me estaba enseñando los secretos de la oración. Entonces, para encontrar la presencia del Señor, lo primero que tienes que hacer, gritarles. Si no te respondió, debes adorarle, porque el Señor, yo oí aquella voz que me dijo, levántate y adora a tu Dios. Y empecé a adorarlo, empecé a cantarle, y cuando yo empecé a cantar ese cántico, ya no lo pude terminar porque la gloria del Señor cayó sobre mí, yo caí hincado llorando. Y pasé horas y horas con él hablando y llorando, quebrantado, y sentí la gloria del Señor. Entonces quiero decirles, hermanas y hermanos, esa es la segunda vez que el Señor me estaba enseñando cómo encontrar la presencia del Señor. Por eso dice la Biblia, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Trate la manera que cuando ores, debes tratar la manera de buscar la presencia de Dios. Al siguiente día me presenté al templo, lo mismo porque siempre cuando yo ayuno, siempre me gusta entrar al ayuno a las 6 de la mañana. Yo ahí estaba de entrar a las 6 y empecé a ir a ayunar. Y lo mismo, como a las 10 empecé a decirle lo mismo, sentí que Dios no estaba en mi oración. Y empecé a gritarle al Señor y le dije, ¿dónde estás tú? Y el Señor no estaba allí. Me volví a sentar, me retaché contra la pared y dije, qué desgracia de mí que otra vez Dios no lo puedo encontrar, oh Dios no está aquí. En este momento vino otra vez la voz del Señor desde allá arriba. Cuando vino la voz, aquella voz que me dijo, levántate. Vine, yo me levanté, eran las 10 de la mañana. Y fue eso, lo que le estoy contando fue real. Entonces vine, yo me levanté. Y cuando estaba de pie enfrente del altar, vino aquella voz y me dijo, ¿por qué no ensalzas a tu Dios? Entonces yo obedecí a aquella voz y empecé a ensalzar la presencia del Señor. Y yo dije, Señor Jehová, ¿no eres tú, Señor, cuando Israel iba pasando por el mar, le abriste una carretera, una gran calle en el mar, para que pasara el pueblo de Israel por medio de las aguas? Y el Señor me respondió, ese soy yo. Entonces yo seguí ensalzando el nombre del Señor y le dije, Señor, ¿no eres tú, Señor, que hace derramar la lluvia para que la tierra dé su fruto, para que los seres humanos no aguantemos hambre? Y el Señor decía, ese soy yo. Y empecé a ensalzar el nombre del Señor y él le decía, Señor Jehová, ¿no eres tú el gran yo soy, el que todo lo pueda, el que se merece toda gloria? Ese soy yo. Y el Señor iba respondiéndome. Entonces, por eso de allí nació el tema Los secretos de la oración. Número 1, debes gritarles. Y si no te responde, número 2, debes adorarle. Y si no te responde, número 3, debes ensalzarlo. Decirle al Señor, eres bello, eres precioso, eres amoroso, eres el poderoso, eres el gran yo soy, eres tú el verdadero Dios. Ensalzando a Dios, en ese momento el Señor se va a hacer sentir en tu oración. Por eso se llama el tema Los secretos de la oración. Entonces quiero decirles, hermanas y hermanos, pasó todo eso. Otro día nos presentamos al templo, era un día jueves, parece, todos estábamos ayunando. Y todo mundo. Yo me fui a sentar adelante y estando allá empecé a orar y claramente sentí que Dios no estaba allí. Entonces lo que hice, traté la manera de buscar a Dios. Me levanté y me puse en medio de las sillas de los varones, en medio de las
de la mitad de los asientos, allá estaba yo, y se me hinqué y decía, Señor, ¿dónde estás tú? Y me di cuenta que Dios no estaba allí. Me levanté nuevamente y me fui hasta atrás, donde estaban las últimas sillas, y me postré delante del Señor y le dije, ¿dónde estás tú, Señor? Yo empecé a buscar la presencia del Señor, empecé a buscar, a buscar, a buscar. Y me di cuenta que Dios no estaba allí en los últimos asientos. Entonces vine yo, me levanté y me puse en el lado donde estaban, donde se sientan las hermanas, y yo que me iba hincando antes que mis rodillas toparan hasta la cerámica o hasta el suelo, cuando sentí un juego que cayó sobre mi coronilla y bajó hasta abajo. Y cuando cayó aquel juego y me empecé a quebrantar y empecé a hacer una oración poderosa. Al buen ratito oí que se levantó uno, al buen ratito otro y otro y otro y otro y otro. Y entonces cuando estábamos como porque estaba algo lleno en la iglesia y al buen ratito todo el mundo se encendiaron y empezaron a hablar en lengua, otros a llorar, a quebrantarse, y la gloria al Señor se manifestó. Por eso, hermanas y hermanos, cuando tú y yo oremos, tratemos la manera de buscar la presencia del Señor. Por eso el tema se llama los secretos de la oración. El secreto es cuando tú encuentras a Dios en la oración, porque muchas veces oramos y muchas veces Dios no está en la oración. No le vaya a pasar como le pasaba al hermano Juan. Empecé a orar, Señor, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Y empecé a roncando en la oración. ¿Quién estaba allí? ¿Será que Dios estaba en la oración? No, el que estaba allí era el sueño, el cansancio. Entonces, tratemos la manera que cuando oremos, tratemos la manera de buscar la presencia de Jehová nuestro Dios. Y cuando ya el Señor está presente, entonces puedes decir todito lo que tú quieras. Entonces allí puedes decirle, Señor, te doy parte que tengo este problema, esto aquí, Señor. Señor, te doy parte que mi esposa me dejó, Señor. O te doy parte, Señor, es para las hermanas. Te doy parte, Señor, que mi esposo me dejó y me dejó abandonado y no hay qué hacer. Entonces el Señor te está escuchando y se va a encargar de tu problema, de tu situación. Pero tratemos la manera que Dios esté presente en la oración, porque hay oraciones que muchos cristianos hacemos, muchas veces Dios no está en la oración. Por eso hay momentos que cuando oramos vamos a repetir las mismas palabras. ¿Por qué? Porque no hay presencia. Y cuando está la presencia del Señor, allí nos quebrantamos. A veces que cuando estaba orando, estaba llorando, estaba quebrantado llorando. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Entonces tratemos la manera que cuando oremos, tratemos la manera de que Dios esté presente o haga una cosa. Señor, déjame sentir tu presencia, Señor. Señor, déjame sentir tu gloria, Señor. Señor, lléname del poder de los altos, Señor. Señor, con tu presencia poderosa. Y el Señor se va a sentir, se va a hacer sentir ante la presencia del Señor. Se va a sentir donde tú estás orando, donde tú estás clamando. Por eso se llama los secretos de la oración. Espero que me haya dado a conocer con este tema, hermanas y hermanos. Honro, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jehová nuestro Dios. Así que sigamos adelante. Y este lo comparto. Es un secreto que el Señor me regaló, me enseñó, porque cuando yo comencé a caminar en el Evangelio, yo le dije al Señor, desde hoy en adelante, Señor, quiero que tú seas mi maestro. Enséñame. Así que todos los videos que ustedes vean y vean que yo estoy enseñando algo, son las enseñanzas que yo aprendí del Señor. Él me enseñó. Hay algunas veces cuando llegan otros videos enseñando otras cosas, pero son las cosas que el Señor me ha enseñado. No es que yo lo haya sacado de internet, no es que yo lo haya oído de algún otro hermano, no, no. Eso es una experiencia que yo he pasado
Por eso necesitamos de entrar de lleno en la oración. Usted quiere saber los secretos de la oración, métase en ayuno, meta en oración y el Señor le va a dar a conocer muchos secretos. Por eso el Señor dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si quieres saber algo, lánzate en la oración, lánzate en el ayuno y cuando estés ayunando, dígale al Señor, yo quiero saber, Señor. Quiero saber esto, Señor, que mira, anoche tuve un sueño, quiero saber qué significa, Señor. Y el Señor te va a revelar. Pero que sí, por eso se llaman los secretos de la oración. ¿Por qué se llaman los secretos de la oración? Porque debe de tratar la manera que cuando ores, debe tratar la manera de encontrar a Dios en la oración. Porque hay oraciones, Dios no está presente. Así es que Dios les bendiga y será en otro próximo video. Los vamos a estar viendo. Dios te bendiga. Espero que sea de bendición este video. Que la gloria del Señor esté contigo y te vaya y que te enseñe a caminar en los caminos espirituales. Dios te bendiga, hermana y hermano, que tú me ves de cualquier país o de cualquier lugar. Dios te bendiga. Que el Señor siga bendiciendo tu vida y que el Señor siga bendiciendo tu ministerio, tu iglesia o donde tú te congregas. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hasta la próxima, hasta el próximo video que Dios nos permita hacer. Gloria a Dios.